Bueno, hoy vamos a analizar un material que la verdad me pareció fascinante. Se llama Sabiduría Cristiana Aplicada. Y la misión que nos hemos propuesto es abordar una pregunta que creo que resuena con muchísima gente. Ajá. ¿Se puede vivir una fe en el día a día que sea una fuente de fortaleza, pero sin que se vuelva una carga? O sea, sin caer en esa culpa constante o en algo que te aísla del mundo. Es que esa tensión es muy, muy real. El material que tenemos parte justamente de ahí, ¿no? De que para muchos la experiencia espiritual está llena de ansiedad. Totalmente. Y la propuesta aquí es otra cosa. Busca presentar una fe que genere serenidad, claridad, un equilibrio profundo. Algo que le sume a la vida, no que le reste. Exacto, porque la idea de fondo, y lo que me parece tan bueno de analizar, es que una espiritualidad auténtica no debería sentirse como una mochila llena de pedras. No. Claro. Más bien, debería ser como una brújula. Algo que te ayude a navegar, a poner un poco de paz y orden en medio del caos que ya es la vida. Fíjate que eso que describes es el núcleo del desafío moderno que este texto aborda. Por un lado, está ese anhelo de una vida con sentido, con una conexión espiritual. Sí. Y por otro, pues la avalancha de responsabilidades, el trabajo, las facturas, la familia. La gran idea que se explora aquí es que esas dos cosas no son enemigas. Claro. De hecho, el objetivo de una fe madura es precisamente tejerlas juntas, integrarlas en una sola vida coherente. De acuerdo. Y para empezar a desenredar eso, el análisis nos lleva a un punto de partida muy conocido. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Ahora, tengo que admitir que la imagen de un yugo, por muy suave que sea, a mí me sigue sonando a opresión, a una carga, claro. Exacto. ¿Cómo se logra reinterpretar una palabra con esa connotación tan fuerte de una manera positiva? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y el análisis se detiene precisamente ahí. La palabra yugo en su contexto original no solo significaba una herramienta de carga. ¿Ah, no? No, también se refería a la escuela o la enseñanza de un maestro. Cuando un discípulo seguía a un rabino, se decía que tomaba su yugo. O sea, Lo que se propone es que Jesús no está ofreciendo un nuevo set de reglas asfixiantes, sino una nueva manera de ver el mundo, una filosofía de vida guiada por la verdad, el amor y una libertad interior profunda. O sea que el yugo no es el peso, sino la guía. Exacto. Es la diferencia entre arrastrar un ancla y tener un timón. Tal cual. Y aquí es donde el material introduce una distinción que me parece crucial. Afirma que la sabiduría cristiana auténtica no busca oprimir la conciencia, sino ordenarla. Hay un universo de diferencia entre esos dos verbos. Claro, oprimir es aplastar. Es aplastar, es generar miedo, es hacerte sentir constantemente en falta. Ordenar, en cambio, es dar claridad. Es como organizar una habitación caótica. No quitas nada, simplemente pones cada cosa en su lugar para que te puedas mover con libertad. Me encanta esa imagen. Es pasar de una mentalidad de no hagas esto por miedo al castigo Ajá. a una de entiende por qué esto te conduce a una vida más plena. Es un cambio de enfoque del miedo a la lucidez. Precisamente, es un cambio de paradigma. La fe deja de ser un generador de ansiedad para convertirse en una fuente de claridad para vivir y decidir mejor. Y ese es el verdadero significado de una carga ligera. Entiendo. No es que no haya responsabilidades, sino que tienes una guía tan clara que las hace manejables en lugar de abrumadoras. Ok. La teoría suena muy bien, pero es un poco abstracta. Y me pregunto si hay algún ejemplo histórico de alguien que de verdad haya vivido así. Claro. Generalmente, cuando pensamos en figuras religiosas del pasado, nos imaginamos gente muy severa, ascetas, que se retiraban del mundo. Es una objeción súper válida, y el material la anticipa. Por eso introduce la figura de San Francisco de Sales, un personaje fascinante del siglo XVI. El texto destaca que, en una época de muchísima rigidez doctrinal, él tenía un enfoque, pues, radicalmente humano. ¿Radical en qué sentido? Pues, por ejemplo, le decía a un noble que su campo de batalla espiritual no era un monasterio, sino la corte real, con todas sus intrigas y tentaciones. ¡Wow! O a una madre de familia le explicaba que su mayor acto de devoción no era rezar por horas, sino la paciencia infinita con la que cuidaba a sus hijos enfermos.
O sea, aterrizaba la espiritualidad en la vida real. Claro. Su gran enseñanza fue que la santidad no es la misma para un monje que para un soldado o un comerciante. Eso es un cambio de perspectiva enorme, ¿no? La devoción no es algo que haces además de tu vida, No, sino que es la forma en que vives tu vida. exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, este ejemplo histórico ilumina perfecto el problema moderno que se identifica en el texto. Ajá. Describe la frustración, la ansiedad y la culpa que surgen cuando intentamos vivir una fe desconectada de nuestra realidad. Es como intentar usar el mapa de París para orientarse en Tokio. Claro, no funciona. Simplemente no funciona. Y solo genera un estrés monumental y la sensación de que estamos perdidos todo el tiempo. Es una gran analogía. La idea de que mucha gente se siente culpable porque su vida espiritual no se parece a la de un místico medieval. Cuando en realidad están lidiando con una hipoteca, 3 reuniones por Zoom y el tráfico de la ciudad. Y esa es la lección que se saca de figuras como de Sales. Entendieron que la fe se vive en lo cotidiano, no en una búsqueda de una perfección irreal. Inalcanzable. Se trata de encontrar lo sagrado en lo ordinario, no de tener que escapar del ordinario para encontrar a Dios en otro lugar. Entendido. Tenemos la base filosófica, el ejemplo histórico. Pero, ¿cómo se ve esto en el siglo XXI? ¿Cómo puede alguien aplicar esto mañana en su trabajo o con su familia? Y es aquí donde el análisis se vuelve inmensamente práctico. Pasa del qué y el por qué al cómo. Al grano. ¿Sí? Y detalla 5 principios operativos, 5 pilares para construir esta fe equilibrada hoy. Perfecto, vamos a ellos. ¿Cuál es el primero? El primero es fe aplicada, no idealizada. Ok. Esto significa anclar los valores en decisiones reales, pequeñas, en lugar de perseguir ideales abstractos que solo generan frustración. A ver, dame un ejemplo práctico de eso. Claro. El idealista dice, debo ser un dechado de paciencia y amor con todo el mundo todo el tiempo. Uf, imposible. Imposible. El resultado es que al primer fallo se siente un hipócrita y un fracasado. El enfoque aplicado, en cambio, diría, hoy tengo una reunión con esa persona que siempre me saca de quicio. Ajá. Mi objetivo concreto será escucharla 2 minutos sin interrumpir antes de responder. Es una meta medible y realista. Exacto. Es un cambio de una meta abstracta a una acción concreta. Se trata de progreso, no de perfección. Vale, eso tiene mucho sentido. Y me lleva a una pregunta. Mucha gente se paraliza por el miedo a tomar una mala decisión, a equivocarse ante Dios. ¿Cómo se supera esa parálisis por culpa? Justamente ahí entra el segundo pilar. La idea de una conciencia formada, no castigada. El material argumenta que el miedo constante no es una herramienta espiritual, es un obstáculo. Propone que la fe debe entrenar la conciencia para discernir, para sopesar opciones. Para pensar. Y tomar la mejor decisión posible con la información que se tiene, no para autocastigarse en un tribunal interno permanente. O sea que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje, no una condena. Exacto. Una conciencia castigada vive paralizada por el terror al error. Una conciencia formada, como se describe aquí, entiende que crecer implica cometer errores. Claro. Aprende de ellos, se corrige con humildad y sigue adelante, pero no se queda atascada en un ciclo de culpa tóxica. Me llama la atención el tercer principio, orden y equilibrio. Y aquí se menciona algo que no se escucha todos los días, conectar la fe directamente con el orden financiero. Y es una de las ideas más provocadoras. Se argumenta que es una contradicción buscar paz interior si la vida exterior es un caos absoluto. Tiene lógica. Si la fe de verdad aporta claridad, esa claridad debe reflejarse en cómo gestionas tu tiempo, cómo cuidas tus relaciones y, sí, cómo manejas el dinero. Ojo, no como una obsesión por la riqueza. No, para nada. Sino como un reflejo de buena administración, de responsabilidad y de falta de ansiedad. Son 2 caras de la misma moneda. Una vida espiritual ordenada tiende a producir una vida material ordenada. Entiendo, no están separados. El cuarto principio. Responsabilidad personal. La frase que se usa es, Dios guía, pero no reemplaza nuestras decisiones. Pero ahí hay una tensión, ¿no? Sí. Para mucha gente la fe es justo dejarlo todo en manos de Dios. ¿Esto no podría interpretarse como falta de fe? Es una tensión aparente, y el texto la aborda de frente. Combate una especie de pasividad mágica que a veces se confunde con fe. Lo dejo en manos de Dios y no hago nada. Exacto. No hacer el trabajo que a uno le corresponde.
Lo que se propone no es una cosa o la otra, sino una colaboración. Es como un capitán de barco que usa las estrellas para guiarse. Buena analogía. La fe te da la guía, las estrellas, el mapa, pero el capitán sigue siendo responsable de mover el timón, de planificar la ruta y de navegar la tormenta. Confiar en la guía no te exime de la responsabilidad de actuar, es una corresponsabilidad. Y finalmente, el quinto principio, crecimiento progresivo. Este es quizás el más liberador de todos. Nos recuerda que la vida espiritual se construye paso a paso, como cualquier otra cosa en la vida. Claro. Nadie espera correr una maratón sin entrenar por meses o volverse un experto en finanzas leyendo un libro un fin de semana. No. Pues se aplica la misma lógica a la vida espiritual. Es un proceso lento, constante, con días buenos y malos. Y esta perspectiva quita una presión enorme de encima. La presión de tener que ser perfecta de la noche a la mañana. Exactamente. Entonces, si juntamos estos 5 principios, fe aplicada, conciencia formada, orden, responsabilidad y crecimiento progresivo, lo que emerge es una visión de la fe mucho más integrada, realista y, francamente, más saludable. Totalmente. Y no es solo una cuestión de sentirse mejor. El análisis también subraya los beneficios tangibles. Ajá. Afirma que este enfoque libera una cantidad inmensa de energía mental. En lugar de gastar recursos en la culpa, la ansiedad, esa energía se puede canalizar a la creatividad, al trabajo, a la familia. Claro, a vivir. Se menciona explícitamente que mejora la productividad y fortalece el bienestar emocional. Es una visión muy holística, lo cual es fundamental para cualquiera que busque conocimiento aplicable. Y para cerrar el círculo, el material nos deja con una reflexión final anclada en otra frase muy conocida. La verdad los hará libres. Una frase que, de nuevo, es muy conocida, pero que aquí se usa para invitar a una introspección muy personal y directa. Sí. No como un eslogan, sino como una herramienta de diagnóstico. Sí, se plantea una pregunta clave. La forma en que se vive la fe actualmente, ¿genera paz, claridad y libertad? O genera tensión, confusión y una culpa constante. Es una pregunta brutalmente honesta. Es un ejercicio de honestidad radical. Te obliga a evaluar los frutos de tu propia práctica espiritual. ¿Qué está produciendo en tu vida real? La conclusión es que una fe madura no controla. Acompaña. Acompaña, orienta y fortalece. No es una fuerza externa de control, sino una guía interna que te capacita para ser más libre. Es la diferencia entre un mapa que te orienta en tu viaje y una jaula que te aprisiona. Perfecta imagen. Ambos dan estructura, pero uno libera el potencial y el otro lo limita. La propuesta es, claramente, la del mapa. Tal cual. La autoridad final sobre la propia conciencia recae en la persona, que es guiada pero no dominada por su fe. Entonces, si tuviéramos que encapsular la idea central de este análisis, sería que la sabiduría cristiana, cuando se aplica bien, debe traer paz, orden y libertad interior, no miedo ni rigidez. Una declaración de intenciones clarísima. Define el propósito y el resultado esperado de una práctica de fe que sea de verdad saludable y constructiva. ¿Y entonces qué significa todo esto? La exploración de hoy, basada en este material, sugiere un camino para integrar la fe en la vida de una manera que nutra en lugar de agotar. Que libere en lugar de oprimir. Exacto. Y creo que nos deja con un pensamiento final muy potente. El texto distingue entre una conciencia que se siente oprimida y una que se siente ordenada. Y eso plantea una pregunta para la introspección. ¿Cómo se puede empezar a diferenciar entre la voz de una guía espiritual constructiva y el ruido de la culpa o la ansiedad? Claro, el material sugiere que la respuesta está en el fruto que produce. Paz y libertad o tensión. Quizá el primer paso no es hacer un gran cambio, sino simplemente detenerse a observar, con honestidad, cuál de esos dos frutos está más presente en el día a día. ¿Solo observar? Solo observar. Ese simple acto de observación puede ser el comienzo de todo.